Ok, recuerden también que para pronta referencia está grabada en Classroom, para que no tengan que chutarse toda la clase tal cual sucedió en Classroom, está grabado lo más importante y lo pueden ver de forma sucinta y también. Ok, y regresando entonces, si quisiéramos nosotros ver ahora una prueba preliminar diagnóstica o un ensayo de selección para polisacáridos, entonces obviamente la técnica que yo utilizaría es que los polisacáridos tienen una consistencia mucoide y por lo tanto si toco la colonia con el asa y se produce una mucosidad, ese es un ensayo de selección que me está hablando de la presencia de polisacáridos. Recuerden que las pruebas preliminares o los ensayos de selección no son pruebas contundentes, porque recuerden que sus características es que sean rápidas, sencillas, baratas, etcétera, etcétera. Más sin embargo, ya me indica que está ahí un microorganismo productor de polisacáridos. Si quisiera poner de manifiesto la presencia de ácidos orgánicos, pues obviamente lo vieron en el laboratorio, el medio de Foster, en el cual se pone un indicador de pH y cuando el microorganismo produce un ácido orgánico, entonces este ácido orgánico obviamente lo que hace es cambiar el pH del medio de cultivo y el indicador que es sensible a ese rango de pH, porque también hay que saber elegir que el indicador sea sensible a ese cambio de pH, pues cambiará de color. En el caso del medio de Foster es azul de bromocresol y cambia de color, digo, es verde de bromocresol, perdón, el indicador es verde de bromocresol y cambia de color azul, que es en estado neutro, a un color amarillo, que es en estado ácido. Y así sucesivamente, cada uno de los factores que yo quiero encontrar productivos del microorganismo, tengo que hacer pruebas preliminares o ensayos de selección. En el caso de solventes, pues es una prueba muy rápida. Cuando ustedes llegan de una fiesta, sus papás les aplican una prueba preliminar diagnóstica muy rápida. Los huelen y al olerlos, si alguno de ustedes huele alcohol o a cigarro o alguna cosa de ese estilo, pues inmediatamente saben que o que tomaron o que estuvieron fumando. Entonces, de eso se tratan estos ensayos de selección. ¿Cómo se interpretan o cómo se ven los ensayos de selección en la práctica? Bueno, pues cuando nosotros estamos haciendo los ensayos de selección, tenemos primeramente que definir qué producto queremos encontrar en el microorganismo y por ende diseñar el ensayo de selección. Pero también tenemos que definir qué método vamos a usar para ponerlo de manifiesto. El método puede ser químico, físico, puede ser microbiológico. Y también hay que definir cuál es el fenómeno observado. ¿Qué es lo que esperamos de esa técnica, de ese ensayo o de esa prueba preliminar? En el caso de enzimas microbianas, pues obviamente lo que nosotros buscamos es precisamente un método químico, que haya una hidrólisis. Y lo que vamos a observar, pues son halos de hidrólisis, que puede ser halos de hidrólisis de la celulosa, de la pectina, de la queratina, de las proteínas, etcétera, etcétera. Eso es lo que andamos buscando, un halo de hidrólisis. Aquí, por ejemplo, la caja que estamos viendo es un halo por ejemplo, de hemólisis. Esta caja es de gelosa sangre y lo que estamos viendo es un microorganismo que está produciendo una sustancia, sí, que es hemolítica, que puede ser hasta un surfactante incluso que puede causar este tipo de hemólisis o una enzima que tenga la característica de hidrolizar los eritrocitos. En el caso de los ácidos orgánicos, obviamente es químico y lo que buscamos es el halo de vire de un indicador, como lo platiqué hace un rato, que sería utilizando un indicador de pH que puede ser rojo de fenol, verde de bromocresol o algún otro indicador. O podemos poner una sustancia que sea menos fácil de cambiar durante un cambio de pH, como el carbonato de calcio. El carbonato de calcio se utiliza en la selección primaria, pero posterior al indicador de verde bromocresol, porque es una sustancia que no cambia su composición tan fácilmente como el vire de un indicador. Y entonces tendríamos que tener un microorganismo altamente productor de ácido para que se solubilice el carbonato de calcio. En el caso de antibióticos, bueno, pues el método es microbiológico y podemos ver en la parte de abajo de esta diapositiva halos de inhibición, donde tenemos el microorganismo césped
y ese microorganismo césped que está creciendo es sensible a diferentes concentraciones de antibiótico que se ponen a través de discos impregnados con el antibiótico que nosotros queremos verificar o de diferentes cultivos. Hagan de cuenta que estoy buscando un antibiótico determinado para este microorganismo y cada sensidisco significa un microorganismo o un cultivo diferente. Y aquí puedo ver justamente la presencia de estos halos de hidrólisis. El diseño de este tipo de ensayos de selección está realmente limitado solo por la imaginación del microbiólogo. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene límites, ¿va? Por lo tanto, se puede diseñar cualquier tipo de pruebas. En caso de que queramos buscar aminoácidos o vitaminas, vamos a usar un método microbiológico en el cual nosotros vamos a hacer crecer a un microorganismo ausótrofo. A eso le llamamos satelitismo, como lo que estamos viendo aquí. Aquí siembro un microorganismo en forma de cruz y lo que veo es el satelitismo, donde un microorganismo ausótrofo a ese componente que produce, ya sea un aminoácido o una vitamina, le da la propiedad de soportar el crecimiento del microorganismo ausótrofo que ha sido inoculado en como césped en el medio de cultivo. Pero no solo en la búsqueda de estos factores de crecimiento es microbiológico, también puede ser químico, colocando, por ejemplo, ninidrina, y la ninidrina pone de manifiesto los grupos amino presentes en los aminoácidos y entonces hay un vire del indicador. De tal manera que en el caso de la ninidrina cambia de color grisáceo a un color marrón o incluso a un color azul cuando estamos hablando del triptófano. En el caso de los solventes como el etanol, acetona y butanol, pues el método es físico porque se percibe un fuerte olor en la caja Petri, donde los microorganismos productores, pues obviamente despiden el olor de estos solventes, dado que los solventes son volátiles. Y entonces rápidamente me puedo dar cuenta que en esa caja Petri está creciendo un microorganismo productor de algún alcohol, productor de acetona o butanol. Por supuesto que mi olfato no va a ser tan preciso para decir este es isopropanol o este es etanol o este es butanol. Percibiré seguramente la sensación de que huele a alcohol y ya después en selección secundaria haré los análisis o los ensayos necesarios para poder demostrar que es un etanol, es propanol, isopropanol, etcétera, etcétera. Pero estos son los métodos de análisis que nosotros vamos a usar para hacer pruebas de selección. De tal manera que durante la selección primaria, no olviden las palabras claves. Las palabras claves son fuente de aislamiento, presión de selección, aislamiento, ensayo de selección, criterios de selección primaria. ¿Estamos? Todas esas 5 palabras claves nos van a llevar a un aislamiento exitoso, pero por supuesto que en la selección primaria siempre va a haber falsos negativos. ¿Esto qué quiere decir? Va a haber un microorganismo que pareciera que no lo es, va a haber falsos positivos, un microorganismo que parece que sí lo es, pero en realidad no lo va a hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que la selección primaria nos puede llevar a errores, sí, a eliminar los microorganismos que realmente me interesan o a aislar microorganismos que realmente no me interesan. Para eso sirve la selección secundaria. La selección secundaria es un conjunto de técnicas con carácter comprobativo, fíjense bien, comprobativo, ¿sí? Con análisis cuantitativo. ¿Esto qué quiere decir? Que en la selección secundaria voy a evaluar realmente las capacidades productivas de los organismos. De hecho, en la selección primaria ni siquiera sé qué tipo de organismo tengo, nada más sé que es un hongo, que es una bacteria, pero no sé si el hongo es patógeno o no, no sé si es una especie que me puede causar problemas durante el desarrollo o no, y no sé muchas características de esos organismos. Por eso es que una vez que ya pasé la selección primaria, que son pruebas comparativas, recuerden, la selección primaria son pruebas comparativas con análisis cualitativo, voy a pasar a la selección secundaria. En la selección secundaria de microorganismos voy a entrar a lo que sería el uso de procedimientos, ¿sí? Que me van a poder detectar y separar aquellos microorganismos
o los metabolitos de interés de una población muy grande, haciendo, fíjense bien, esas pruebas comprobativas con análisis cuantitativo. Aquí sí debo de saber qué organismo es, cuánto produce, cómo lo produce, a qué hora lo produce y bajo qué condiciones lo produce. De tal manera que los pasos importantes en la selección secundaria, la primera de todas ellas es la identificación preliminar del microorganismo. Y cuando hablo de preliminar, hablo de que es género y especie. Ustedes me dirán, pero pues esa ya es una identificación. No, 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 no. Es preliminar porque recuerden que puede haber serotipo, biotipo, variedad, cuasi especie, etcétera, etcétera. Entonces, pero con género y especie nos damos por bien servido, porque no es lo mismo Candida albicans que Candida utilis, ¿sí? Uno es un microorganismo gras y el otro es un microorganismo patógeno. Entonces, es importante que en esta identificación preliminar del microorganismo lleguemos hasta género y especie. Si el microorganismo produce un metabolito de interés y por eso pasó a la selección secundaria, lo primeramente que tenemos que hacer es la preparación de un extracto crudo. El extracto crudo significa que vamos a tener un concentrado sin purificar. Eso es un extracto crudo. No nos estemos pensando en la cruda que nos dejó este fin de semana largo. No, 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 ese tipo de cruda es otra, sino que es un organismo, ¿sí? Al cual hicimos un extracto sin purificar. Ese es un extracto crudo. Y de ese extracto crudo voy a identificar si está presente el compuesto. Pero esta identificación ya no es de olfato, ya no es de vire de indicador, no. Esta identificación del compuesto ya es con técnicas altamente específicas que van dirigidas a poner de manifiesto el metabolito que yo deseo. O sea, si es una técnica para detectar etanol, no es para detectar alcoholes, no, tiene que ser para detectar etanol específicamente. Si estoy buscando la presencia de un polisacárido, no es a través de si presenta una consistencia mucoide, no, aquí es realmente qué tipo de polisacárido es y de qué está compuesto ese polisacárido. Y obviamente el punto número 4 va a ser la eliminación de los falsos positivos, porque puede ser que esté produciendo sí un polisacárido ese microorganismo, pero el polisacárido que yo estoy buscando a lo mejor es un polisacárido diferente al que encontré. A lo mejor estoy buscando un polisacárido de polidroxibutiratos y en lugar de eso tengo un polisacárido de peptidoglicanas. Entonces, pues no, no quiero ese polisacárido. Entonces, ahí elimino los falsos positivos. Una vez que ya terminé de eliminar los falsos positivos y me quedé con los realmente productores de ese compuesto de interés, el punto número 5 es comenzar la evaluación inicial. En la diapositiva ustedes ven aquí una pruebas de API que se utiliza para sacar género y especie de levaduras y una cromatografía de capa fina para pues, buscar lo que son los RFs de alguno de los compuestos, pero no necesariamente se utiliza esto como única base, se utilizan otros más, pero una vez que nosotros ya tenemos todo lo que es concerniente a el tipo de microorganismo que es, la evaluación inicial consistirá en hacerle diferentes pruebas para poder conocer al microorganismo. ¿Por qué tenemos que conocer al microorganismo? Porque ya sé que produce lo que me interesa. Vamos a pensar que es un microorganismo productor de ácido cítrico. Ya sé que produce el ácido cítrico porque en la selección secundaria identifiqué al microorganismo y me dice que es Aspergillus niger. Ya lo tengo. Entonces, un hongo, Aspergillus niger, productor de ácido cítrico. En el extracto crudo, hice la identificación del compuesto y sí es ácido cítrico, no es ácido isocítrico, isitacónico, cógico, málico, no, es ácido cítrico. Una vez que he identificado el compuesto, todos los que no dieron positivo para ácido cítrico se eliminan y ahora comienzo la evaluación de esos microorganismos. ¿Cuántos posiblemente obtuve? Pues dependiendo del número de muestras. Vamos a suponer que llevé al laboratorio 20 muestras y de las 20 muestras, 2 dieron positivos para ácido cítrico. Ok. Entonces, de esos 2 microorganismos, empiezo a hacer la evaluación inicial. ¿Qué les voy a evaluar inicialmente a los microorganismos? Primero es cómo crecen, luego cómo consumen nutrientes y luego cómo producen.
Esas tres características son muy importantes para poderlos conocer. ¿Qué le vamos a investigar durante el crecimiento? Bueno, pues aquí voy a hacer todo lo que va a ser el segundo parcial, está concentrado en esta diapositiva. Voy a evaluar, ¿sí?, la velocidad con la que los microorganismos crecen, esto que conocemos como velocidad específica de crecimiento. Voy a evaluar, ¿sí?, también el tiempo de duplicación. Esto es cuánto tiempo tarda en duplicarse el microorganismo. No es lo mismo la velocidad de crecimiento que el tiempo de duplicación. Y seguramente en el ejemplo que les di de que después de llevar 20 muestras, solo aislé 2 microorganismos diferentes, entonces puede ser que uno sea de crecimiento lento y otro sea de crecimiento rápido. Entonces, ¿cuál voy a seleccionar? Seguramente mi criterio va a ser de crecimiento rápido, porque siempre he querido que los microorganismos produzcan rápidamente. Entonces, la velocidad de crecimiento y el tiempo de duplicación me van a ayudar a hacer esta selección de microorganismos. ¿Qué otra cosa voy a evaluar? Las generaciones que se producen a través de los cultivos. O sea, hay microorganismos que producen muchas generaciones y hay organismos que producen pocas generaciones en los cultivos. ¿De qué depende eso? Pues de las condiciones de cultivo como pH, temperatura, tensión de oxígeno, la presencia de nutrientes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una vez que ya evalué el crecimiento de los microorganismos y ya sé qué microorganismos crecen más rápido, cuáles más lentos, ahora me tengo que ir al consumo de nutrientes. En el consumo de nutrientes voy a evaluar la velocidad, ¿sí?, volumétrica de consumo de sustrato. También voy a evaluar la velocidad específica de consumo de sustrato. ¿Por qué tengo que evaluar estas dos? Fíjense bien, en diferentes etapas del desarrollo de los microorganismos tienen capacidad para consumir alimentos o nutrientes muy rápidamente dependiendo de la fase o estadio en el que se encuentra su desarrollo. Hay organismos que en la fase temprana de crecimiento logarítmico consumen muchísimos nutrientes a una alta velocidad. Más sin embargo, en sus fases tardías de crecimiento, ya hablando de la fase estacionaria, el consumo de nutrientes es muy bajo. Y eso es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque lo voy a relacionar posteriormente con la formación de productos. Imagínense el desarrollo de un ser humano. Los niños, vamos a poner los niños, su consumo de nutrientes en los bebés es muy bajo. De hecho, las mamás siempre se quejan porque los niños no quieren comer y con unas cuantas onzas de leche al día, el niño ya la libró, ya consumió todos los nutrientes que necesitaba. Cosa que un joven como ustedes, la verdad es que con unas cuantas onzas de leche no se van a satisfacer. Van a querer, por supuesto, que un buen corte de carne, a lo mejor pollo, ensalada, su sopa, etcétera, etcétera. Y no va a faltar el que diga, ¿y con bolillo o con tortillas? ¿Sale? Por supuesto que esos consumos de nutriente en la vida del ser humano van variando. Si pensamos ahora en un adulto, pasando la tercera edad, pues su consumo de nutrientes también baja. Y si evaluamos la productividad que pudiera realizar, cuando hablamos de productividad, vamos a hablar de fuerza para hacer trabajo, ¿no? No de experiencia, sino fuerza para hacer trabajo, para acarrear algo en distancia, algo que sea demandante de fuerza y de energía. Un bebé no tiene esa fortaleza para realizar ese trabajo. Un joven como ustedes sí tiene la fortaleza para hacer ese trabajo y una persona de la tercera edad seguramente su fuerza ya mermó y entonces tiene una capacidad de trabajo físico menor. Mas, sin embargo, los consumos de nutrientes van de alguna manera asociados a ello, pero no sus velocidades de crecimiento. Los bebés crecen más rápido que ustedes. Los ancianitos o las personas de tercera edad no crecen tan rápido como un bebé, pero tampoco crecen como ustedes, sino en muchos de los casos decrecen porque su estatura se va haciendo más pequeña, su composición muscular se va deteriorando, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta evaluación que le estoy hablando de forma burda en un ser humano es lo mismo que le tenemos que hacer a un microorganismo. A un microorganismo tengo que evaluarlo cómo crece, cómo consume nutrientes y cómo produce. Y las velocidades
volumétricas y específicas de consumo de nutrientes, me va a decir qué tan rápido lo hace en comparación, ¿sí?, con los diferentes tiempos. De tal manera que hay organismos que consumen muy rápido al inicio, pero consumen muy mal nutrientes al final de su vida productiva. Y eso lo tenemos que saber. ¿Cuál es la diferencia entre la velocidad volumétrica y la velocidad específica? La velocidad volumétrica no contempla el número de células. ¿Por qué? Porque obviamente le está dado por litros por hora, mientras que las velocidades específicas sí consideran los gramos de células presentes y sus unidades son en horas a la menos uno. Pero no se preocupen, ya tendremos muchas clases de eso y van a tener oportunidad de entenderlo matemáticamente. Ahorita mi interés es solo que sepan que la evaluación inicial del microorganismo durante la selección secundaria se concentra en estos rubros. Y por último, la formación de productos. Obviamente, la formación de productos es de lo más importante porque se supone que eso es lo que nos interesa, el producto. Y para la evaluación de los productos, pues tenemos varios parámetros que vamos a calcular. Los primeros que vamos a calcular, pues obviamente va a ser la velocidad específica y volumétrica de formación de productos. Así como hicimos velocidad específica y volumétrica de consumo de nutrientes, haremos velocidad específica y volumétrica de formación de productos. La diferencia entre ambas es exactamente la misma que para la de nutrientes. Una considera la presencia de la biomasa y la otra no. Por eso es que la velocidad específica es un poco más dada a compararse entre procesos que la velocidad volumétrica. Más sin embargo, la velocidad volumétrica es un parámetro que me sirve más en la planta porque me da unidades en gramos, litros, hora y entonces es un poco más coloquial, vamos a decirlo. Pero no es lo único que le vamos a medir. Al igual que el consumo de nutrientes varía a lo largo del desarrollo microbiano, la formación de productos también lo hace. En algunos organismos, la formación de productos se sucede aquí en la fase de aceleración de crecimiento y en lo que sería la primera etapa de la fase logarítmica, que sería en la fase temprana del desarrollo logarítmico. Si me siguen con el cursor, verán que es en lo que llamamos la sección 2, que es la fase exponencial, y en esta sección que no tiene número, que es esta, que es la fase de aceleración del crecimiento. Obviamente, algunos microorganismos producen sus productos aquí. ¿Por qué los producen aquí? Porque esos organismos están produciendo enzimas y esas enzimas son de carácter metabólico, de tal manera que el catabolismo que tienen los microorganismos ahí los hace que produzcan esas enzimas en esas etapas. Pero algunos otros organismos producen en las fases tardías del crecimiento y lo producen en la fase estacionaria, algunos otros en la fase de desaceleración de crecimiento, que es la etapa que está entre el 3 y el 4. De tal manera que las velocidades específicas y volumétricas me van a ayudar a conocer justamente este tipo de procesos. Más sin embargo, no es lo único que vamos a aprender a calcular. También vamos a aprender a calcular las productividades. Hay diferentes productividades. Tenemos la productividad máxima y la productividad final. La productividad también está dada en gramos litros por hora porque es la cantidad de producto que se puede dar por unidad de volumen en un tiempo determinado. Esa es la productividad. Y entonces, si yo evalúo las productividades máxima y final en los microorganismos, voy a tener mi espacio de diseño. Mi espacio de diseño es el tiempo en el que yo puedo tomar decisiones entre que empieza el evento máximo y en que termina el evento final. Algo, vamos a decir, eh, que sería como que la cúspide del momento importante de la producción. También vamos a aprender a calcular rendimientos. Los rendimientos van a ser esas tasas de asociación entre dos parámetros, como puede ser el rendimiento específico, el rendimiento celular o el rendimiento en base al substrato. Estos rendimientos son las tasas de conversión que va a tener el microorganismo. Así como nosotros, los seres humanos, tenemos tasas de conversión, los organismos también. Y esto lo van a escuchar bastante coloquial, fíjense bien. Hay chavos o chavas que comen todo el día, se la pasan comiendo y no engordan.
Y entonces sus compañeros dicen, es que parece que tienes las piernas huecas porque comes y comes y comes y no engordas. Eso quiere decir que esas personas tienen una tasa de conversión muy mala porque comen y no se convierte en biomasa, que es lo que a veces nos interesa en los organismos, o no se convierte en algún producto. Mientras que otras personas comen un poquito y engordan. Y entonces, obviamente, esas personas normalmente tienen tasas de conversión muy efectivas. En los microorganismos pasa igual. Hay organismos que pueden consumir todo el tiempo sustrato y su biomasa no aumenta. ¿Por qué? Porque los productos que pueden estar produciendo se transfieren hacia el exterior o simple y sencillamente todo el sustrato que consumen se convierte en energía más no en biomasa. Entonces, todas estas eficiencias de conversión las vamos a analizar también en la formación de productos. Una vez entonces que ya hice esta evaluación inicial y ya conozco al microorganismo, cómo crece, cómo consume y cómo produce, entonces puedo hacer una elección del mejor microorganismo. ¿Qué microorganismo voy a elegir? Pues aquel que me salga más económico mantenerlo y que me produzca más. ¿Cómo puedo encontrar a ese microorganismo? Precisamente haciendo esta evaluación. ¿Qué tan rápido crece? ¿Qué tan poquito consume? Entre más poco consuma un microorganismo, me sale más barato, porque obviamente no tengo que ponerle tanto sustrato. El sustrato me cuesta a mí como biotecnólogo. Y entre más produzca, pues mejor para mí, porque el producto es lo que voy a vender y entonces se reditúa en ingreso hacia, hacia lo que sería el proceso. Por lo tanto, entonces, el mejor microorganismo va a ser aquel que crezca muy rápido, aquel que prácticamente no me consuma nutrientes y me genere una alta tasa de productividad. Pero para saber eso, tengo que hacer todo el proceso de evaluación. Este proceso de evaluación es lo que vamos a hacer y vamos a tener una segunda parcial. Allá nos vamos a dar cuenta cómo se hace específicamente, pero ahorita recuerden, mi intención de hoy no es que se aprendan todo esto, sino que sepan que esa evaluación inicial nos sirve para elegir a los microorganismos. A manera de este ejercicio, traigo unas diapositivas, ahorita creo que es la que sigue después de esta, para ver cómo son estos, selección secundaria en base a la evaluación inicial y ahorita vamos a ver algunas gráficas. Pero por lo pronto les decía que cuando hacemos la selección secundaria, la evaluación debe de ser cuantitativa y comprobativa, y entonces los métodos que se utilizan para identificar los compuestos, pues tienen que ser métodos específicos, como cromatografía en papel, capa fina, cromatografía de líquidos o HPLC, y los métodos físico-químicos que podemos utilizar, pues puede ser el espectro ultravioleta, el espectro infrarrojo, resonancia magnética, etcétera, etcétera, de tal manera que en la gran mayoría de los casos tenemos que utilizar programas computarizados para poder identificar el compuesto. Lo que estamos viendo aquí es un HPLC y estamos viendo una gráfica de cómo me sale el comportamiento de la elusión de las moléculas que quiero. Y en base a estas curvas que vemos aquí en esta gráfica, pues me manifiesta justamente el cómo sería la producción de este compuesto en este tipo de metabolitos. De tal manera que obviamente lo que tendríamos aquí es que estamos teniendo unas curvas en las cuales hay diferentes productos metabólicos y estas curvas me ayudan a conocer cuando tengo el área bajo la curva la cantidad de ese compuesto que está siendo generado por el microorganismo y por el tiempo de elusión puedo también saber en qué momento del crecimiento microbiano se está produciendo, de tal manera que los métodos para la selección secundaria ya no son pruebas preliminares ni pruebas rápidas, son pruebas que se tienen que tardar determinado tiempo porque son pruebas confirmativas que me tienen que decir exactamente dónde y cuándo o qué tipo de compuesto se está produciendo. Y ahora sí, las gráficas que les había comentado de la selección secundaria posterior a la evaluación inicial. Fíjense bien, consideren que tenemos del lado izquierdo de su pantalla a la gráfica 1. Del lado derecho de su pantalla
tenemos a la gráfica 2. O sea, esta que estoy circulando aquí con el cursor es la gráfica 2, esta es la gráfica 1. ¿Qué significa cada cosa? Fíjense bien, cada cosa significa en azul es el crecimiento microbiano y tenemos los dos, ¿sí? Representaciones, la gráfica 1 y la gráfica 2. Y vamos a llamar a este microorganismo, lo vamos a llamar el microorganismo 1 y a este microorganismo el microorganismo 2, para no complicarnos tanto, ¿sale? De tal manera que la gráfica en color azul representa el crecimiento microbiano. La gráfica en color verde representa el sustrato, cualesquiera que sea, pero para los dos microorganismos fueron las mismas condiciones, el mismo medio de cultivo, ¿sí? Y la gráfica en color rojo representa, obviamente, el producto, lo que yo estoy buscando. Y vamos a poner aquí que lo que estoy buscando es ácido cítrico, ¿va? Para también no complicarnos en este ejemplo. Y entonces aquí voy a preguntarles, en base a la selección primaria, estos dos microorganismos fueron los que pasaron la prueba de selección primaria, pero aquí estamos en el punto de hacer la selección secundaria y tenemos que elegir a uno u otro microorganismo. Tendremos que decir, elijo al microorganismo 1 y me tienen que decir por qué eligen al microorganismo 1. O elijo al microorganismo 2 y me tienen que decir por qué eligen al microorganismo 2. ¿Sale? En base a las características que hemos aprendido. Y aquí obviamente voy a cederle la palabra a David Pascual Galván. ¿Me escuchas, David? Sí, profesor. Ok, David. Entonces, en base a lo que aprendimos en estas clases, ¿qué microorganismo elegirías y por qué, David? Mm, Los números que representa abajo son el tiempo. Sí, el Así, tiempo en días, David. En tiempo en días. Lo que tenemos en el eje de las Ys es concentración y lo que tenemos en el eje de las X es el tiempo en días. bueno, es que estoy un poco indeciso porque en la gráfica 1 tendríamos una mayor cantidad, digamos, nuestro producto de interés en un menor tiempo. Y vaya, no necesita mucho el desarrollo o el crecimiento bacteriano y ya tenemos una cantidad de producto suficiente. Sin embargo, en la segunda gráfica, pues hay un poco más, una mayor cantidad de producto de interés, pero requiere más tiempo. Entonces, yo escogería la gráfica o el microorganismo 1. Ok. Elegiste el microorganismo 1 porque te convenció que se produce en menor tiempo, ¿cierto? Sí. Ok, David, muchísimas gracias. Vamos a ver qué opina Brenda. Brenda Muñoz. ¿Nos escuchas, Brenda? Ok, Brenda no nos escucha. Denise Lisset, ¿me escuchas, Denise? Sí, profe. Ok, Denise, entre el microorganismo 1 y 2, ¿cuál elegirías? Ya escuchaste sus argumentos de David, pueden ser los mismos tuyos o pueden ser diferentes. Recuerden que aquí el microbiólogo es el que decide con qué microorganismo se va a quedar. Ay, espérame, es que sí estoy pensando igual que mi compañero. Pues creo que igual me iría por la primera. Por la primera, por las mismas razones. Pues, pues sí. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ahora vamos a ver. Ángel alzó la mano. Adelante, Ángel.
Hola, profesor, buenas noches. Pues yo, al igual que mis Hola. compañeros, me inclinaría por el microorganismo 1, el de la izquierda, por la razón de que requiere una cantidad de sustrato muchísimo menor que el microorganismo 2 y eso nos ahorraría un dineral. Ahora, el detalle es que podríamos llegar a confundirnos porque la curva del microorganismo de la derecha es un poco más grande que el microorganismo de la izquierda. Sin embargo, si consideramos el área bajo la curva total que existe en el microorganismo de la izquierda, podemos ver que tiene una mayor producción del metabolito de interés en comparación con el otro microorganismo y eso lo haría más adecuado para ser de un interés industrial. Ok, Mario, vamos a empezar con la primera. ¿Por qué supones que el microorganismo 1 consume menos sustrato? Yo lo que veo es que la concentración del 1 es mayor que la concentración del 2, mira. Y en realidad en ambos casos se lo acaban. Sí. Ahí ya Igual cambió el Brenda, mira, Brenda asunto. piensa exactamente igual que tú en el chat. Dice, el primero ocupa menos sustrato. Y no, en No, es realidad que el sí tiene primero, razón. Se está ajá, bien, sí, estoy interpretando mal esa parte. Se reduce más rápido el sustrato. exacto, se lo come más rápido. Eso sí, el Sí. microorganismo 1 se lo come mucho más rápido que el microorganismo 2. El microorganismo 2 tarda 7 días en consumirlo y el microorganismo 1 3 días. Pero el microorganismo 1 necesita mucho más sustrato que el microorganismo 2. Sí, por ¿Sí? supuesto. Ok, va la segunda. Fíjense bien. Chequen que esta cantidad que produce este microorganismo, voy a ver si algunos coinciden con Mario, la interpretación de la curva de color rojo en el microorganismo 1 y de la curva en color rojo en el microorganismo 2. No voy a dar la respuesta ahorita porque voy a ver qué opinan los demás compañeros, ¿vale? Gracias, Mario. Tenemos también a Diana Patricia. Sí, bueno, Adelante, Diana. pues yo igual diría el microorganismo uno, pero más que nada por lo que dijo mi compañero con respecto a la producción, que en la gráfica 2 se puede ver que hay un incremento y tal vez si llega más arriba la curva de producción, pero decae muy rápido. Y en cambio en el microorganismo uno se mantiene constante, incluyendo hasta el día 9, donde el microorganismo 2 pues ya se podría decir que no está produciendo nada Ok, o Diana. decae muy considerablemente. Ok, Diana, vamos a esperar. Patricia quería participar y ya bajó la mano por alguna razón. Soy yo, Diana Patricia, querías Patricia, participar. entonces no sé quién le Ah, hablaba. seguramente. Ajá. Ok, Es que entonces, a también ver, me... les voy a explicar cómo funciona la gráfica 1. Seguramente lo saben, pero ya se les olvidó en este sentido. Fíjense bien, ¿eh? Vamos a imaginar que este microorganismo 1, durante el día 0 y el día 1 no producen nada. El día 2, fíjense bien, ¿eh? Empieza a producir y obviamente, ¿qué es lo que veo? Que produce prácticamente hasta este nivel donde llevo el cursor, el día 2. Cuando evalúo la producción el día 3 produce un poquito más. Cuando pongo la evaluación del día 4, me doy cuenta que el día 4 produce la misma cantidad que tenía el día anterior. El día 5 tiene la misma cantidad que el día anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta meseta no sigue produciendo el microorganismo. ¿Por qué no sigue produciendo? Porque estas gráficas me van dando la fotografía del día, ¿sí? Y entonces el día anterior prácticamente va siendo menor la productividad. ¿Eso qué quiere decir? Que es el acumulativo, ¿estamos? Y entonces esto sería un tanto como decirles, vamos a suponer algo diferente. Imagínense que una persona que trabaja de mesero en un restaurante, cuando el restaurante está cerrado, no recibe propinas. Fíjense bien, la línea roja son propinas, no recibe propinas. Cuando el restaurante se abre, empieza a recibir propinas, pero cuando llega a cierta hora del día, las propinas ya no le siguen llegando y se mantienen en la misma cantidad. Esto quiere decir, no sigue produciendo más, sino produce exactamente
una cantidad que ya no aumenta ni disminuye y se quede estable. ¿Qué sucede con el microorganismo 2? El microorganismo 2 empieza a producir, llega a un máximo y no es capaz de sostenerse. O sea, el metabolito en el microorganismo 2 se desaparece el metabolito. ¿Por qué se puede desaparecer? Uno es porque seguramente no es tan estable como en el microorganismo 1, o segunda, el microorganismo metaboliza ¿cómo se llama? Este metabolito. Si me regreso al ejemplo del mesero, es el mesero 1 termina su jornada y se va con todo su dinero, se va a casa. Mientras que el mesero 2 gana cierta cantidad de dinero, pero luego se lo gasta. Y cuando llega a su casa llega sin dinero. Esa más o menos es la similitud. Entonces, basado en eso, alguien que pueda opinar. A ver, vamos a pensar en Diana, Patricia, adelante, Diana. No, si quiere mejor mi compañero, yo ya participé. Ok, Mario, entonces adelante, Mario. Yo sí soy Mario. Es que hace rato era mi compañero Ángel el que participó, no yo. Ah, ok. Es que, ¿sabes qué, Mario? Yo creo que tenías el micrófono abierto y aquí mi programa me indica que tú estabas hablando y seguramente era Ángel, porque tenía yo la mano levantada de Ángel, pero veía yo tu imagen que estabas hablando. Entonces, a ver, Mario, ahora sí. Ok, Y pues perdón, sí, Ángel, por la confusión. por lo que dice de los sustratos, sí sería mejor irnos por el 2, pero no sé si pudiéramos tal vez, eh, pues, aislar el producto antes de que lo consuma el microorganismo. Porque, o sea, sí, Podemos hacer todo lo que queramos, ¿eh, Mario? pues Nosotros somos entonces en los ese caso sí. microbiólogos, Sí, somos porque los microbiólogos si y queremos entonces recuerden, el producto, pues lo mejor sería elegir el 2, pero aislarlo antes de que lo vaya a consumir. O sea, ya más o menos sabemos los días en los que el microorganismo se está quedando sin sustrato. Y tal vez, ya sea o que le sigamos dando el sustrato para que no consuma nuestro producto, o que en ese momento en el que ya sabemos que va a consumir el producto, pues nosotros lo aislemos. exacto. Ok, Mario, muchas gracias. Sara, ¿qué opinas, Sara? Pues iba a decir algo parecido, que no sé qué tan factible sería que nos fuéramos por el microorganismo número 2, solo que seguirle dando sustrato para que siga produciendo lo que iba a decir. Claro, fíjense bien en esto. La gran mayoría, gracias, Sara, tiene una buena opinión de lo que debemos hacer, ¿sí? Solo no se les olvide analizar bien las gráficas. Muchas de las cosas que tenemos que hacer dependen de esa habilidad del microbiólogo. Alguien me pudiera decir, a ver, yo elijo el microorganismo 1 y aunque utiliza un poco más de sustrato, ¿sí? Y produce un poco menos, pero me lo produce en el día 2. Y no me voy a esperar hasta el día 6 en el microorganismo 2 a obtener un poquito más con menos sustrato, porque a lo mejor los días que estoy en la planta produciendo me sale más caro que lo que voy a obtener de producto. Recuerden que es muy importante analizar todos los factores que están involucrados. Nosotros los QVPs, muchachos, y se los digo por conocimiento de causa, cuando salimos de la escuela somos meramente técnicos. No vemos más allá de lo que es la parte técnica, ¿sí? Únicamente nos dedicamos a analizar al microorganismo, a su medio ambiente, a su entorno, a cuánto consume, pero la toma de decisiones en la industria es económica, siempre será económica. Y entonces vamos a buscar cuáles son esas causas económicas que yo puedo reducir para poder elegir al microorganismo. Algo que siempre ha estado presente, ¿sí? En la gráfica y que no han analizado, en las dos gráficas dice variables que influyen sobre los costos. Obviamente, si dice que influyen sobre los costos, lo más importante en la selección secundaria, fíjense bien, no va a ser dada nunca por el microbiólogo. Casi siempre el dueño de la industria va a voltear durante la exposición de ustedes y le va a preguntar al contador o al administrador de la empresa, oye, de los dos microorganismos, ¿cuál es el más rentable económicamente? Y el contador va a decir el veredicto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender en este momento? Hacer una evaluación técnica
pero nunca olvidar, chicos, los costos, nunca olvidar los rendimientos, nunca olvidar la rentabilidad de los procesos. No es algo que nos toque hacer y que nos toque aprender, sino tenemos que aprender a preguntarlo, ¿sale? Es como si ustedes les dicen a sus papás, oye papá, fíjate que y en la fiesta de graduación el paquete me ofrece tal, tal, tal y tal cosas. Y hay 3 paquetes similares, pero la diferencia es que en uno el boleto es de 1,000 pesos por persona, en el segundo de 1,200 y el tercero de 1,500. Y entonces, seguro sus papás, como está pensando económicamente, les va a decir, no, mijo, pues nada más el de a 1,000 mejor. Pero ustedes van a decir, sí, pero es que el de 1,500 incluye esto, que no incluye toda esa evaluación, es la evaluación técnica. Pero la evaluación económica también es importante, no se les olvide. ¿Cuál es el aprendizaje de esta diapositiva? No olvidar los costos asociados a los productos. De tal manera que todavía falta el proceso de recuperación del metabolito. ¿Qué tal y en el 1 el metabolito es interno y qué tal en el 2 el metabolito es externo? Me va a salir más barato recuperar en el 2 que recuperar en el 1. O vamos a decirlo viceversa. El metabolito en el 1 es externo y el metabolito en el 2 es interno. Entonces me va a salir más barato el 1 que el 2. La estabilidad genética de la cepa. ¿Qué tan variable es? Si la cepa varía frecuentemente, entonces no voy a tener un resultado estable. Y luego algo muy importante que nunca pensamos, el tratamiento de efluentes. Nos pasa como cuando hacemos fiestas. La emoción de la fiesta nos gana ante todo, pero cuando volteamos atrás y vemos el desorden que quedó de la fiesta, pues no queremos limpiar. Y a veces hasta decimos, no, yo no sé cómo se me ocurrió hacer una fiesta en casa. Definitivamente. Entonces, el tratamiento de efluentes es también importante. ¿Cuál de ellos deja residuos altamente recalcitrantes que no puedan ser eliminados para poderlos verter al desagüe, sino que necesitan un tratamiento especial? Por lo tanto, entonces, el aprendizaje de aquí, muchachos, es poder conocer todos los costos asociados al proceso. Hoy les podría yo decir, yo elegiría el microorganismo 2 siempre y cuando hiciera lo que sugirió Mario Alberto, espero que ahora sí no me haya equivocado, donde dijo, en el día 6 termino el proceso, lo cosecho y me quedo con lo máximo. Sí, perfecto, así es. Pero también elegiría el microorganismo 1 si en el día 3 me quedo con ese proceso y ahí lo termino y no le sigo con lo demás. La decisión siempre va a ser de ustedes, ¿va? Como microbiólogos. Luego viene otra evaluación y esta es un poco más sencilla porque habla de sustratos económicos contra sustratos altamente costosos. A veces hay que tomar la decisión de qué tipo de sustrato voy a utilizar, porque tiene que ver todo en biotecnología, muchachos, aparte de que va a ser ciencia. Recuerden que la biotecnología va a ser la aplicación de las ciencias para producir un bien o un servicio. Y ese bien y ese servicio, entre más baratos salgan, más utilidades va a dejar. Por lo tanto, entonces los costos son muy importantes. En estas diapositivas que puedo ver que hay un sustrato barato y un sustrato muy caro por el signo de pesos que tiene, ¿sale? Y son 3 microorganismos diferentes en el sustrato barato y en el sustrato caro y son los mismos microorganismos, con los diferentes microorganismos, pero es el mismo producto, ¿sale? Este es el producto, el mismo, pero microorganismo A, B o C. Nada más marcamos el microorganismo en el mismo color. ¿Qué quiere decir? Fíjense bien, el microorganismo de color verde, ¿sí? En ambos sustratos da cosas muy distintas, muy distintas. El microorganismo azul es el más estable genéticamente porque tanto en el sustrato barato como en el caro me da los mismos resultados. Más sin embargo, el microorganismo en color rojo me da los mejores resultados en ambos. Y estas diferencias que tengo aquí entre esta productividad y esta productividad, tengo que asociarla precisamente a los costos. ¿Qué es mejor? Utilizar un medio muy caro, que produce más, o un medio más barato, que produce menos. Esto, obviamente, cuando lo llevamos nosotros a los procesos de evaluación inicial, siempre, siempre el contador o el administrador va a llevar los procesos a una evaluación de productividad y costo. No lo pierdan de vista.
ustedes lo tienen que preguntar. Cuando estén haciendo selección secundaria o estén haciendo cualquier selección en su empresa, vayan con el administrador y díganle, ¿cómo está el costeo de mis proyectos? O sea, ¿qué microorganismo me sale más económico y qué microorganismo me da mayores utilidades para que cuando les pregunten cuál elegirían, entonces tengan la misma elección que el contador de la empresa, para que no haya el pleito entre el microbiólogo que le diga al contador, es que tú de microbiología no entiendes, no sabes nada, este microorganismo es inestable genéticamente y además tiene no sé qué, pero va a voltear el dueño y va a decir, bueno, ¿con cuál gano más dinero? Y el contador va a decir, con tal microorganismo, perfecto, se queda. Y los van a dejar con un mal sabor de bocas. Entonces, cuando hablamos de las evaluaciones de productividad y costo, pues vamos a definir, miren, productividad es la cantidad de producto que se genera por unidad de volumen fermentado en un tiempo dado. Cuando nosotros comenzamos un proceso de fermentación, la productividad la vamos a graficar en el eje de las Y's en color azul y los costos lo vamos a graficar en el eje de las Y's de color rojo, mientras que el tiempo va a estar de color negro en el eje de las X, ¿vale? Cuando empieza un proceso productivo, lo que tenemos es una productividad nula, pues porque está empezando, no hay nada producido. Pero ¿cómo es la inversión o cómo es el costo? Muy alto. ¿Por qué es muy alto? Pues porque acabo de pagar todas las materias primas para hacer el proceso. Es como cuando hacemos un negocio, el que sea de chilaquiles, si así lo quieren ver, o de tacos. Antes de abrir el negocio, pues yo tengo que comprar las tortillas, la carne, los platos, las ensaladas y todo lo tengo que comprar. Como no he vendido ningún taco, ningún chilaquil, pues obviamente no puedo decir que ya tenga dinero, ya que sea productivo. Conforme va transcurriendo el día o el tiempo de proceso en los microorganismos, la productividad va aumentando, el microorganismo empieza a producir, a producir, a producir, a producir y llega al punto máximo de productividad. No se les olvide este punto, es el de máxima productividad, porque después de eso empieza a decaer la productividad. ¿Por qué? Porque obviamente el microorganismo tarde o temprano cae en los procesos de senescencia o cae en los procesos de no productividad. Mientras que los costos se empiezan a absorber con la productividad y empiezan a bajar los costos. Y llegamos al punto del costo más bajo. Después de ese proceso, los costos empiezan a incrementar, derivado que la productividad disminuye. Y entonces vamos a tener el día de máxima productividad y el día de menor costo. Si se dan cuenta, no son procesos iguales, o sea, no es el mismo día se logra ambas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar dentro de nuestro espacio de diseño el día de mayor productividad y el día de menor costo. En tiempo pueden ser cuestiones de horas, pueden ser cuestiones de días, pueden ser cuestiones de semanas, dependiendo en la escala del tiempo que tengamos. Recuerden, esto me sirve para establecer mis bases de diseño. ¿Qué significa mis bases de diseño? Vamos a hacerlo aterrizado. Estamos produciendo ácido cítrico, que ese fue nuestro ejemplo, ¿sale? Quiere decir que aproximadamente a las 18 horas, ¿sí?, del proceso, tengo la máxima productividad de ácido cítrico, pero a las 22 horas, o sea, 4 horas después, el menor costo. Resulta que ustedes como microbiólogo les dicen, ok, ¿qué día recomiendas hacer la cosecha? Según lo que decía Mario Alberto, acá con este, ¿no? Lo cosecho el mero día de máxima productividad. Entonces sería este de aquí. Pero este no es el del menor costo. Si evaluamos ese día de la máxima productividad o esas horas, puede ser que sea a las 3 de la madrugada. Esas 18 horas se completen a las 3 de la madrugada del día siguiente que inoculé el reactor. Y hacer que el personal vaya a trabajar a las 3 de la madrugada a lo mejor conlleva tener un tercer turno que no tengo en la empresa. A lo mejor conlleva el pago de horas extras, a lo mejor conlleva el pago de ciertas amenidades como darles transporte a los empleados, en fin, una serie de cosas que a lo mejor me va a salir más costoso que si dejo que amanezca, que den las 7 de la mañana y ya están todos los trabajadores presentes y entonces en lugar de agarrar la de máxima productividad, me voy a la de más bajo costo. Y esto es lo que denominamos el espacio de diseño. Eso quiere decir que entre las 3 de la mañana y las 7 de la mañana puedo hacer mi cosecha sin afectar realmente al proceso
y tomar buenos dividendos de mi proceso. Entonces, esto no se les tiene que olvidar. En la selección secundaria, no solo es importante cuánto produce el microorganismo, cuantificar los productos, demostrar que es el producto. Ya cuando viene la toma de decisiones casi siempre es económica. ¿Por qué? Porque la industria tiene como objetivo principal generar utilidades, ¿sí? Ya si es una industria para la beneficencia pública o es una industria que no va a generar utilidades, entonces el peso específico lo va a dar todo lo que es la situación técnica, pero eso casi nunca va a suceder. Casi siempre lo que va a predominar va a ser el estudio económico, de tal manera que con el estudio económico es cuando se va a tomar las decisiones. Por eso es importante que no olviden esta gráfica. Hasta aquí, chicos, ¿tenemos duda con selección secundaria? No. No, profe. Ok, gracias. Gracias, Mario. Gracias, Diana Patricia. Hasta aquí terminaríamos selección secundaria y entraríamos a la última parte del primer examen parcial, que es conservación de cepas. ¿Sale? Entonces, una vez que nosotros ya hemos elegido al microorganismo de la selección secundaria y que decimos, este es el microorganismo que me interesa, con este me quedo, lo tengo que conservar. Y hay mecanismos de conservación de cepas. Ahorita los vamos a analizar de manera tal que podamos entender cómo funcionan y para qué sirven. Y la pregunta que nos vamos a hacer, ¿por qué debo conservar microorganismos? Primeramente, para procesos de investigación, como es el que estamos haciendo ahorita, ¿no? El que estamos investigando qué microorganismo me produciría uno u otro compuesto. ¿Y por qué debo conservar? Pues debo de conservar para mantener un abasto de microorganismos viables, fisiológicamente activos, ¿sí? Y obviamente a disponibilidad del investigador. Por eso debo conservar. Entonces, para tener un abasto suficiente en cantidad, viable y fisiológicamente activo, ¿sale? Entonces, son las pautas importantes para la conservación de cepas. ¿Por qué debo, obviamente, de guardarlos? Precisamente para la organización de ensayos. ¿Por qué? Porque obviamente los ensayos deben de reflejar siempre lo mismo. Todos los organismos que ustedes utilicen para un ensayo o para su tesis o para la producción deben estar en el mismo estadio. ¿Esto qué quiere decir? No debe de haber microorganismos en los ensayos con diferentes edades. Vamos a hacer algo que de alguna manera les voy a platicar algo que es crítico. Durante la producción de células, en el caso de las MRC5, que son células de mamífero obtenidas de pulmón de feto de 14 semanas de gestación, las células MRC5 son células diploides y estas son utilizadas para producir las vacunas de la rubiola y las vacunas del sarampión para hacer otro sinnúmero de ensayos de agentes adventicios en la preparación de vacunas. Pero estas células MRC5, si se pasan de la generación 40, empiezan a perder esta diploidía y se vuelven poliploides. Y esto las hace tumorigénicas, esto es, no cancerígenas, pero sí tumorigénicas, pueden generar tumores. Y esto obviamente hace que las células ya no me sirvan para el propósito que yo las quiero. De tal manera que cuando estoy haciendo ensayos de investigación o organizando los ensayos, yo no puedo hacer experimento con células en generación 25 y después repetir mis ensayos con células en generación 35, porque no me van a dar el mismo resultado. Esto es un tanto como hacer una investigación utilizando a una sola persona. Imagínense esto, que su tesis es ver la capacidad de retención de una persona, ¿vale? La capacidad de retención. Y utilizan ustedes a un niño a sus 5 años de edad y le aplican un examen para ver la capacidad de retención. El experimento, obviamente, lo tienen que repetir, pero por necesidades o por cuestiones del destino, el experimento lo repiten 20 años después. Ahora el niño va a tener 25 años. O sea, han pasado muchas generaciones después de que ese niño cumplió 5 años.
repiten el experimento y el experimento no les va a dar igual. La capacidad de retención de esa misma persona 20 años después ha cambiado. Y ustedes van a decir, ay, no hubo reproducibilidad de resultados. No, porque las condiciones no fueron las mismas. Entonces, siempre que ustedes inicien un proyecto de investigación, ya sea de tesis o un proceso productivo, tienen que tener a los microorganismos en la misma generación, todos, siempre. No se vale de que estén con un tubo de ensayo ahí resembrando y de las resiembras haciendo experimentos, porque tienen microorganismos con diferentes edades, ese es el punto. Y entre más viejos sean los microorganismos, ustedes dirán, sí, pero en cada generación se renuevan, sí, claro, pero en cada generación hay probabilidades de errores genéticos y eso va a conllevar a una alteración de todos sus resultados. Por lo tanto, entonces, debemos conservar para organizar ensayos, pero también para hacer procesos productivos. En los procesos productivos, muchos de los organismos modificados genéticamente solo soportan un número de generaciones y son diseñados de esa manera precisamente para crear candados y no se produzcan de manera indiscriminada. Esto quiere decir que si ustedes crearan hoy un microorganismo, ustedes saben que si ese microorganismo lo crean y lo hacen estable genéticamente de por vida, nadie les va a volver a comprar, porque con una sola bacteria que les den pueden producir todas las que quieran toda la vida. Lo que hacen las empresas que crean organismos modificados genéticamente es le dan a ese microorganismo un promedio de generaciones para ser estable y después los vuelven inestables, adrede exprofeso, para que no puedan ustedes producir de por vida y tengan que volverles a comprar microorganismo otra vez, ¿sale? De tal manera que también debemos conservar cepas para los procesos productivos. Lo mismo sucede para control de calidad. En el control de calidad a veces necesitamos microorganismos que estén en el mismo estadio genéticamente y en la misma generación, porque a veces hacemos pruebas de reto ya sea a detergentes, pruebas de reto a sanitizantes, pruebas de reto a ciertas condiciones o a ciertos controles. De tal manera que un microorganismo en una generación o en otra va a responder de manera diferente a las condiciones de experimentación. Entonces, también debemos conservar microorganismos para los procesos de control o evaluación. Y por último, para la protección de patentes. ¿Por qué? Porque yo puedo demostrar que el microorganismo que estoy usando es el mismo microorganismo que yo registré para mi propiedad intelectual o el microorganismo que está usando mi vecino, mi competencia, fue obtenido de mis cepas porque tiene las mismas características genéticas que yo le puse, los mismos marcadores, de tal manera que entonces puedo proteger las patentes. Por eso es importante conservar cepas de microorganismos, ¿sí? ¿Qué información deben de llevar los microorganismos que son conservados? Decimos que una información adecuada tiene que ver con el nombre como género y especie, ¿sí? La fecha en la que entró a conservación, si hoy entró a ese tubito, a ese liofilizado, tengo que poner la fecha de hoy. Tengo que poner el método de conservación que estoy utilizando, ¿sí? Tengo que poner cuándo caduca ese método de conservación, no nada más es conservarlo y dejarlo ahí a ver qué sucede, ¿no? ¿Cuándo caduca? ¿Sí? Debo de conservar de organismos puros, ¿sí? Debo de manifestar cuál es el método de conservación que estoy usando y cuáles fueron las razones para su almacenamiento. Esto es muy importante. Cuando ustedes regresen de forma presencial a la escuela, y algunos a lo mejor hasta ya les ha pasado, se van a dar cuenta que cuando sus maestros de tesis les dicen, ahí en el ultracongelador o en el congelador está el microorganismo, se van a encontrar tubos o criotubos o cajas Petri o tubos de ensayo que tienen más de 5 años ahí y ya nadie sabe ni siquiera por qué los estamos guardando, ¿no? Y a lo mejor fue la tesis doctoral de alguien que ya ni está en la escuela, que ya ni estamos haciendo ese proyecto. Entonces, las razones para su almacenamiento es importante. O sea, esta cepa está mal almacenada porque es la tesis de Mario Alberto. Perfecto. Entonces, cuando Mario Alberto se titule, el profesor tendrá la responsabilidad de eliminar todas esas cepas porque ya se cumplió el asunto. O a lo mejor tendrá que decir ahí,
Esta cepa deberá conservarse hasta el año 2050, dado que es la tesis de Mario Alberto, pero dentro de varios años más vamos a corroborar que el microorganismo sigue teniendo las mismas capacidades y será la tesis de un alumno que ahorita está en secundaria y cuando llegue aquí a QVP le vamos a dar la misma tesis. Ah, ok, perfecto. Entonces se sabe que no se debe eliminar. Esas son las razones y eso es la información que debe de estar contenida en los recipientes donde vamos a almacenar. Pero ahora bien, ¿cuáles son las técnicas de conservación de microorganismos? Pues se habla de que hay técnicas a corto plazo y a largo plazo. Eso de que depende de la temporalidad que vayan a conservarse los microorganismos. Las técnicas de corto plazo, pues son técnicas que duran meses o un par de años, no más, ¿sí? ¿Y cuáles son? Pues resiembras continuas, inmersión en aceite mineral, refrigeración o deshidratación. Las resiembras continuas, cuando digo meses, a lo mejor hasta 3, 4 meses lo llevamos muy bien hasta que definitivamente se nos contamina el proceso y perdimos la cepa o perdimos el tubo. La inmersión en aceite mineral sucede lo mismo, proviene de subcultivos y tarde o temprano lo vamos a perder. En el caso de refrigeración, hay cepas que se pueden conservar días y hay cepas que se pueden conservar 2, 3 años. Y deshidratación es lo mismo, o sea, hay cepas que no soportan la deshidratación y hay cepas que se conservan muy bien en deshidratación y déjenme decirles que algunos hasta varios años. Incluso se puede considerar que es de largo plazo, pero por lo general y en promedio es de corto plazo porque la mayoría de los microorganismos no resisten más allá de 1 o 2 años en un proceso de deshidratación. Y las técnicas que se han manejado a largo plazo es la de liofilización. Aquí también existe una deshidratación, pero esto es al alto vacío. Y entonces la liofilización es un método de conservación de cepas a largo plazo, igual que la congelación y la ultracongelación. ¿Sale? De tal manera que si nosotros tuviéramos que hacer una clasificación, entonces serían a corto y a largo plazo. ¿Qué es lo que deseamos nosotros preservar para conservar microorganismos? Primeramente, deseo preservar la pureza. O sea, el microorganismo debe estar puro en todo momento. Debo de conservar la viabilidad del microorganismo. Debo de conservar las características fisiológicas del microorganismo. Esas tres son las características principales que debo de guardar para una conservación exitosa. Entonces recuerden, para conservar exitosamente los microorganismos, la pureza, la viabilidad y las propiedades fisiológicas del microorganismo. Voy a guardar un microorganismo porque este es productor de un antibiótico, nada de que después de la conservación se perdió la posibilidad de producir el antibiótico, entonces no sirvió el método de conservación. Voy a guardar a un microorganismo bajo este método porque quiero guardar la viabilidad. Ah, es que mientras los estaba congelando todos se murieron. No, 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 no puede ser posible eso. Entonces, es importante que los digamos, sean de acuerdo a las características propias del microorganismo. Entonces, durante el proceso de conservación de cepa tengo métodos de conservación, que son los que estamos viendo en esta diapositiva, y tengo mecanismos de conservación. Son dos cosas diferentes. Los métodos de conservación son aquellas técnicas que yo voy a utilizar para conservar a los microorganismos y pueden ser diferentes técnicas. Mientras que el mecanismo de conservación, ¿sí?, es el fundamento por el medio del cual se abate el metabolismo microbiano. Y fíjense que en los lo que voy a hacer siempre es abatir el metabolismo microbiano. Eso es lo que voy a hacer, ¿sale? Entonces, para poder abatir el metabolismo microbiano, lo que voy a hacer es reducir, ¿sí?, obviamente ese metabolismo, de tal manera que los métodos de conservación están basados en mecanismos, ¿sí? Es decir, los métodos de conservación están basados en mecanismos de conservación. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con ello. Tenemos tres mecanismos por los cuales yo puedo reducir el metabolismo microbiano, ¿sí? Y de esos mecanismos de reducción del metabolismo salen diferentes métodos. Los métodos son los que estoy seleccionando con el cursor, mientras que los mecanismos son estos tres. Y entonces tengo tres mecanismos para lograr la conservación de organismos.
El primer mecanismo es la reducción de temperatura, el segundo mecanismo es la reducción de la actividad de agua y el tercer mecanismo es la reducción de oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, entonces, con la aplicación de cualesquiera de estos mecanismos, ya sea solos o combinados, puedo lograr conservar organismos. Y de esos mecanismos salen métodos. Entonces, método de conservación es diferente al mecanismo de conservación, ¿sale? De tal manera que utilizando el mecanismo de reducción de la temperatura, yo voy a encontrarme principalmente tres métodos de conservación. El primero es la de refrigeración, que va de 2 a 8 grados centígrados y para ello se utilizan refrigeradores que incluso pueden ser caseros. Los refrigeradores de casa pueden tener esta temperatura sin ningún problema. En la escuela abundan estos mecanismos y estos métodos de conservación utilizando refrigeración. Sirve para todo grupo de microorganismos, pueden ser células animales, vegetales, células de mamíferos, algas, bacterias, virus, etcétera, etcétera. Todo organismo se puede conservar bajo el método de refrigeración. El problema es que no todos aguantan mucho. Hablando de células de origen animal, por ejemplo, las células Vero o las células HEP, en refrigeración pueden demorar algunos días, 5 o 6 días y después empiezan a morir, ¿sale? Si estamos hablando de levaduras, en refrigeración pueden demorar meses, 3, 4 meses, dependiendo del soporte en el cual se encuentren. Si están en un medio agar, pues a lo mejor aguantan por lo más 3 semanas porque el agar se empieza a deshidratar. Si están en agua destilada o solución salina, pueden aguantar hasta un año. Y si son esporas, no, pueden aguantar hasta 5 o 6 años sin ningún problema. Por lo tanto, es el método más socorrido, el de refrigeración. Se puede conservar todo tipo de organismos, incluso virus. Los enterovirus, como el virus de la poliomielitis, dura en refrigeración semanas, pero no así el virus de Newcastle o el virus del sarampión, que en refrigeración dura horas, cuestión de horas, 24, 48 horas y se inactiva. Tenemos otro método que utiliza la reducción de temperatura, que es el método de la congelación. Aquí utilizamos temperaturas de menos 20 a menos 60 grados centígrados. Para esto no se utilizan los refrigeradores o congeladores caseros, ¿no? Los refris de casa no dan temperaturas tan bajas como las que se requieren aquí. Los congeladores de casa dan menos 5, menos 10 grados centígrados, los más modernos y más caros dan menos 10 grados centígrados. Ninguno llega a menos 20, por lo tanto no son recomendables congelar en un refrigerador casero. Tienen que ser congeladores industriales. Se les llama a los famosos congeladores paleteros, ¿no? Y se les dice paleteros porque son donde los que venden paletas de la Michoacana tienen este tipo de congeladores, donde la temperatura da entre menos 20 y menos 25 grados centígrados y las paletas pues también congeladas. ¿Qué podemos conservar aquí? Pues la gran mayoría de bacterias, hongos, actinomicetos, virus, no se recomienda para células de origen animal y tampoco algas. ¿Por qué? Porque obviamente el periodo de cristalización de los compuestos asociados a la formulación del soporte eh, tienen temperaturas de congelación cercanos a los menos 20, menos 25 grados centígrados. Entonces está muy cercano a la temperatura de congelación que usamos. La gran mayoría de los procesos requiere de la presencia de crioprotectores. Los crioprotectores son sustancias que me van a evitar la formación de cristales y van a formar vidrios. Y es aquí cuando ustedes se preguntan, ¿qué vidrio y cristal no es lo mismo? La respuesta es no. Los cristales tienen formas geométricas definidas molecularmente, o sea, la estructura de un vidrio molecularmente es una estructura bien definida y por lo general los cristales dan picos y esos picos rompen a las células, rompen las estructuras, rompen las membranas, rompen los organelos, mientras que los vidrios, sus estructuras moleculares son amorfas y esto obviamente no genera picos y entonces este tipo de componentes llamados crioprotectores evitan la formación de cristales y convierten a los líquidos o a las sustancias contenidas en ellas
la formación de vidrios y esto protege mucho. ¿Cuáles son los crioprotectores más usados? Pues el más famoso para esto es el glicerol. Es el más usado cuando se utiliza la temperatura de congelación de -20 a -60. Pero se pueden utilizar muchas proteínas. Las proteínas y algunos disacáridos son muy socorridos. Proteínas como puede ser la albúmina, puede ser la ovoalbúmina, puede ser el suero de caballo, puede ser suero de conejo, puede ser también la misma caseína que se utiliza, la skim milk, que es la famosa leche descremada, pero la microbiológica estoy hablando, la que es el skim milk, no la leche Sveltis, que algunos en ciencias biológicas usan la Sveltis. Es algo que podemos usar, pero no es tan recomendable porque la Sveltis aún tiene cierta cantidad de grasas asociadas. Y disacáridos como la maltosa o la sacarosa también se utiliza, la lactosa se ha utilizado precisamente. ¿Cuánto pueden demorar? Bueno, pues si hablamos de estructuras de resistencia, pueden demorar hasta 5 o 6 años las estructuras de resistencia. Las estructuras vegetativas, pues obviamente pueden demorar meses. ¿Cuál es el principal problema aquí? Que la congelación debe ser rápida. ¿Para qué? Para que los cristales de agua que se formen, porque aún así con la presencia de crioprotectores se llegan a formar ciertos cristales, se formen muy chiquititos y al ser muy chiquititos no rompan las estructuras celulares. Y entonces también depende, entre más complejo es la estructura celular de un organismo, menos exitoso la conservación a -20, o sea, entre -20 y -60. Nada más para que se den una idea, la leche de vaca tiene un punto de congelación a -18 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quisiera conservar microorganismos en leche normal de vaca, esta congelaría a -18 grados centígrados. Y si mi congelador es de -20, con el simple hecho de abrir y sacar el criotubo para revisarlo y ver el nombre de la cepa, puede llegar a la temperatura inmediatamente de -18, se me vuelve líquido y entonces el microorganismo ha pasado de su estado, del agua, de su estado sólido a líquido, y luego cuando lo guarde el congelador otra vez congela y otra vez tengo la probabilidad de formar cristales y matar al microorganismo. Entonces, por eso es que los organismos complejos no se utilizan a esas temperaturas. ¿Cuáles sí se recomiendan? Pues el siguiente método, que es el de ultracongelación. El método de ultracongelación maneja temperaturas de -60 hasta 196 grados centígrados. También se hace uso de crioprotectores en este método de conservación y aquí los instrumentos que se utilizan o los dispositivos son ultracongeladores. Los ultracongeladores hay de diferentes marcas, hay Repco, que es el más conocido, hay Thermoscientific, hay Witton y hay diferentes ultracongeladores. Estos ultracongeladores trabajan con temperaturas desde -40 hasta más o menos -90 grados centígrados, la mayoría de los ultracongeladores comerciales. Hay ultracongeladores que llegan hasta -150 grados centígrados. No son muy comunes, pero los existe y tienen que utilizar sistemas de backup de nitrógeno líquido para poder alcanzar a esas temperaturas tan bajas. Y la otra cosa que podemos utilizar para tener temperaturas de -196 grados centígrados, pues es el seno del nitrógeno líquido. Se pueden conservar todo tipo de organismos. Aquí es muy recomendable para células de origen animal, vegetal, virus. Los virus se conservan excelentemente bien a -196 o a -70 en sus clases de virología. Seguramente las células que utilizaban y los virus que utilizaban estaban en un ultracongelador, ahí en un Repco a -70 grados centígrados. ¿Por qué? Porque son las temperaturas más estable. Se dice que a -70 grados centígrados la vibración de las moléculas prácticamente es nula. ¿Esto qué quiere decir? Que la energía cinética se disminuye al máximo, la interacción y las colisiones moleculares reducen al mínimo y por lo tanto entonces no hay metabolismo. Entonces el método de ultracongelación se recomienda para la gran mayoría de el crioprotector más famoso usado en la ultracongelación, el dimetil sulfóxido. Pero el dimetil sulfóxido a temperatura ambiente es tóxico, por eso es importante que una vez que sus organismos entren en contacto con el dimetil sulfóxido, rápidamente se lleve a congelación
y cuando se descongele, se le quita el dimetilsulfóxido para no crear problemas de daño en el genoma, porque puede causar mutaciones el dimetilsulfóxido. ¿Sí? Se pueden conservar la gran mayoría de los organismos, virus, por experiencia propia les pudiera decir que virus que se produjeron en 1970, a la fecha, 2021, podemos descongelarlos de esa ultracongelación y los virus se encuentran activos. Por experiencia propia los he visto. Células de origen animal, por ejemplo, células MRC5 congeladas en 1975, a la fecha se descongelan y están viables. Por lo tanto, entonces son métodos de conservación altamente, vamos a decirlo así, estables, derivado a lo que les platicaba, el movimiento molecular es muy bajo, entonces es muy recomendable, pero los equipos para hacer eso no son muy comunes y son muy costosos. Además, estos equipos, si se va la luz, pues ya se amoló el asunto porque se descongelan y entonces todo se echa a perder. Entonces, este tipo de equipos debería tener un backup con un tanque de nitrógeno. Para el momento que se vaya la luz, el tanque de nitrógeno empiece a meter gas dentro del equipo y no se alcanzará menos 196, pero sí alcanzaremos temperaturas de menos 169 grados centígrados con el gas de nitrógeno. Ese es uno en el ultracongelación. Y en el seno de nitrógeno líquido, pues aquí si se va o viene la luz no nos importa porque los criotubos van a estar en un tanque de nitrógeno líquido que no depende de la luz. Lo que tenemos que hacer es que sí hay que estarlo rellenando por lo menos una vez por semana, porque el nitrógeno líquido se gasifica, es altamente gasificable y obviamente se va perdiendo el nitrógeno en su forma líquida porque se convierte en la forma gaseosa y hay que estarlo resurtiendo cada semana. Entonces, pero es de los métodos más estables. Cambiando de mecanismo, hablamos ahora el de reducción de la actividad de agua. En el caso de reducción de la actividad de agua, el primero que tenemos es el de desecado. El de desecado es como cuando tendemos la ropa ahí en la azotea de la casa y con el aire y con el sol se seca. Así es el desecado. Nosotros tomamos a los microorganismos que ya crecieron en un medio de cultivo líquido, los podemos poner en un trocito de papel filtro estéril, que sea importante que el papel filtro sea estéril. Ponemos unas cuantas gotas de nuestra suspensión de microorganismos en ese papel filtro, lo ponemos en una caja Petri y dejamos que se deseque por acción del tiempo. Tarde o temprano se va a secar y ahí tengo un proceso de desecado. Lo mismo puedo hacer en suelo estéril, lo puedo hacer en sílica gel o cualquier molécula absorbente. Lo puedo hacer en trocitos de madera, en trocitos de tela, lo que se me antoje a mí, siempre y cuando el mecanismo sea reducir la actividad de agua por efecto del medio ambiente, o sea, a la temperatura ambiente solito se secó. Es importante decirles que este no se aplica para células de origen animal y células de origen vegetal, para algas, ¿sí? Ni siquiera para protozoarios, son malísimos, mueren estos organismos fácilmente, pero es muy bueno para bacterias, para virus, algunos virus es excelente. Si se acuerdan, por ejemplo, Lady Montagu y los chinos, cuando se estaba hablando de la variolización, porque antes no se llamaba vacunación, la variolización que hacían los chinos las hacían en hilos que sumergían en la pus de las pústulas de la viruela ¿cómo se llama? Infectados y lo dejaban secar. O lo que hizo Pasteur cuando hablaba de los virus de la rabia, que hacía el desecado de cerebros de conejo para que se empezara a inactivar el virus. Ese es justamente el proceso de desecado. Por otro lado, tenemos el mecanismo de la deshidratación. En el mecanismo de la deshidratación, el principio es muy parecido al del desecado, solo que en la de deshidratación sí voy a utilizar otros mecanismos para poder quitarle el agua más fácilmente. ¿Cómo? Con temperatura o con vacío. Si yo a esos trocitos de papel filtro estéril impregnados con una suspensión de bacterias
lo pongo en una caja Petri, lo meto a una estufa a 45 grados centígrados, logro una deshidratación más rápido que de secado a temperatura ambiente. O si lo pongo a 70 grados centígrados, es mucho más rápido que a temperatura ambiente. Pero puedo combinar el mecanismo con hacer vacío. Si hago vacío, recuerden que el vacío va a generar la evaporación del agua. Y ese vacío me va a ayudar a que al haber menor presión de vacío, la presión de vapor del líquido va a hacer que se deshidrate más fácilmente. De tal manera que la deshidratación, el principio es el mismo que el de secado, pero utilizando temperatura o vacío para poderlo lograr más rápidamente. De igual manera, células de origen animal, células de origen vegetal no se pueden conservar bajo deshidratación, protozoarios tampoco, algas tampoco, pero todos los demás organismos sí. Se pueden utilizar para virus y bacterias y excelentes, son excelentes para formas de resistencia o para estructuras de reproducción. ¿Qué son las estructuras de reproducción? Los macro o los microconidios, ¿sí? Si se acuerdan, los hongos que producen microconidias, pues obviamente tienen casi la característica de ser esporas, pero les conocemos como estructuras de reproducción. Por lo tanto, entonces, el desecado y la deshidratación son aplicables a estos tipos de estructuras en los microorganismos. Y por último, en lo de la reducción de agua, tenemos la liofilización. En el caso de la liofilización, pues estamos hablando de un proceso de sublimación utilizando alto vacío. ¿Qué es lo que sucede en la liofilización? La liofilización utiliza las propiedades de la materia, donde el agua, que es lo que vamos a reducir porque estamos en el mecanismo de reducción de agua, tenemos que reducir la actividad de agua. ¿Y cómo reducimos la actividad de agua? Bueno, pues en el mecanismo de la liofilización, lo que vamos a hacer primeramente es cambiar de estado el agua. El agua entra en su estado líquido, en una suspensión de bacterias. Lo primero que vamos a hacer en la liofilización es congelar el agua a la presión atmosférica normal. Una vez que el agua se congela a esa presión atmosférica normal, ahora vamos a disminuir la presión. Y al disminuir la presión atmosférica, el agua que se encuentra ya en su estado sólido va a pasar a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. A eso conocemos como el proceso de sublimación. Y es así como la liofilización logra pasar el agua de estado líquido a estado sólido y de estado sólido a estado gaseoso, quedándose el producto en su estado seco, libre de agua, y la liofilización tiene más o menos porcentajes de humedad inferiores al 3%. De tal manera que con una actividad de agua menor al 3% podemos conservar la gran mayoría de los organismos. El problema con la liofilización es que muchos organismos no soportan el proceso o no se les da el adecuado crioprotector, porque aquí también necesitamos la presencia de crioprotectores. Los crioprotectores, ¿por qué? Porque vamos a congelar. El primer paso de la liofilización es congelar. Pero cuando un organismo ha logrado estabilizarse o el investigador ha logrado conservarlo a través del método de liofilización, el microorganismo puede demorar muchos años conservado bajo este proceso, ¿sí? Y la liofilización obviamente ha servido como un método de conservación no solo de microorganismos, sino método de conservación de alimentos, incluso de frutas. Hay frutas liofilizadas, hay rebanadas de manzana, de piña, de membrillo que han sido liofilizadas y bueno, pues están ahí para consumo humano, ¿no? Se ha enviado helado liofilizado al espacio para que los astronautas coman allá en el espacio este helado. Incluso se han liofilizado libros cuando se quiere que los libros son muy antiguos y los hongos están ya de alguna manera invadiendo los libros. Bueno, se han liofilizado libros, etcétera, se han liofilizado una serie de cosas. Pero regresando a los microorganismos, el proceso de liofilización los puede conservar durante muchos, muchos años. Se considera un método de los de a largo plazo. Por otro lado, tenemos el mecanismo de reducción del oxígeno para conservar organismos. Este solo aplica, muchachos, y apúntenle bien ahí, solo aplica
para organismos aerobios. Para microorganismos anaerobios, este mecanismo no sirve, porque si yo a un microorganismo anaerobio le reduzco la concentración de oxígeno, lo pongo en las condiciones de crecimiento ideal. Entonces no sirve para el crecimiento, digo, para la conservación de microorganismos anaerobios. Solo es para microorganismos aerobios. ¿Cuáles son los métodos? Bueno, el método del gas pack, el método del vitrolero y el del aceite mineral. ¿Cómo funciona el método de conservación bajo reducción de oxígenos utilizando el método del gas pack? Fíjense bien en esto. Van a sembrar en una caja Petri o en tubo de ensayo, van a sembrar en el agar correspondiente a sus microorganismos. Este no funciona. Este método no funciona para células de origen animal, células de origen vegetal, algas y protozoa. Este nada más funciona para hongos, bacterias, actinomicetos principalmente, y para virus pues tampoco funciona, ¿sale? Van a crecer a sus bacterias u hongos aeróbicamente en una caja Petri o en un tubo de ensayo, ya que la incubaron de forma aeróbica y que el organismo creció. Fíjese bien, primero tiene que crecer el microorganismo. Ahora lo van a meter en una jarra de gas pack. Y cuando lo metan a la jarra de gas pack, le van a echar el agua al sobre para que se genere el hidrógeno que nos va de alguna manera a saturar el ambiente y que va a condensar el oxígeno en agua, de tal manera que se va a formar un ambiente reducido adentro porque va a predominar el hidrógeno y no el oxígeno. De tal manera que entonces la jarra de gas pack solo me va a servir para crear las condiciones de anaerobiosis, no para el crecimiento del microorganismo, sino para su conservación. ¿Sale? Entonces acuérdense bien, la jarra de gas pack, primero crezco el microorganismo fuera de la jarra y ya cuando lo voy a conservar, lo meto en la jarra de gas pack. Cuando quiero utilizar la jarra de gas pack para el crecimiento de anaerobios, sucede a la inversa. Lo tengo que meter desde el momento que lo siembro, pero no es así este método, ¿sale? También tengo el del vitrolero. El del vitrolero se los explico porque luego es el método que usamos en ciencias biológicas, porque ya las jarras de gas pack ya están muy traqueteadas y a veces no alcanzan para todos. ¿Y qué es el método del vitrolero? Pues agarrar de esos frascos mayoneseros ahí que traen los que venden hot dogs y hot cakes a las afueras de las primarias. Y dentro de ese frasco vitrolero o de ese frasco mayonesero, voy a meter ya la caja Petri o el tubo de ensayo que ya cultivé previamente, que ya creció de forma aeróbica. Lo meto a la jarra al vitrolero, le pongo encima de las cajas Petri una vela, de esas velas de cera, de las normales, de las con las que cantamos las mañanitas y todo el rollo. La enciendo, cierro el vitrolero y lo que sucede es que la vela encendida consume todo el oxígeno presente en el vitrolero y cuando la vela se apaga, me ha quedado una atmósfera reducida en monóxido de carbono por la combustión de la cera y entonces obviamente se genera una atmósfera sin oxígeno y entonces tengo el mismo fenómeno que con la jarra de gas pack, nada más que con menos pesos invertidos. Y por último viene el de aceite mineral o Nujol, en el cual primero crezco a mis microorganismos. Esto se utiliza prácticamente en tubo de ensayo, este no es recomendado para caja Petri. En tubo de ensayo crezco a mi microorganismo bajo condiciones aeróbicas y una vez que ya creció en condiciones aeróbicas al microorganismo, le agrego una capa de aceite mineral estéril sobre el crecimiento y lo conservo nuevamente ya sea en refrigeración o a temperatura ambiente. De tal manera que cuando quiero recuperar el microorganismo, elimino el aceite mineral, lo dejo escurrir bien y después tomo una asada y recupero mi microorganismo. De tal manera que estos son los métodos de conservación utilizando diferentes mecanismos de reducción del metabolismo. Y por último, tengo el método de conservación de subcultivos. Este no utiliza ningún mecanismo de reducción del metabolismo. Por eso hay una raya roja aquí, porque el método de los subcultivos no utiliza ningún mecanismo, perdón. Y el método es cultivos progresivos. Este es el más peligroso de todos, pero el que más se adentra a la gente usar de repente, ¿no?
quiero conservar unas bacterias que me dieron para mi tesis y ahí las estoy subcultive y subcultive y subcultive y subcultive. Cada semana a lo mejor hago mi subcultivo. ¿Cuál es el riesgo de estos subcultivos? Primero, que si mi cepa no es estable genéticamente, entonces voy a terminar con un microorganismo que se modificó genéticamente, perdió alguna característica. O si no soy muy ducho en la microbiología, en una de esas lo contamino, echo a perder mi cultivo y pierdo mi cepa. ¿Por qué? Porque obviamente ya no va a estar pura. Este no es el recomendable, no les recomiendo, por eso lo pongo con una línea en color rojo. No se recomienda este como un método de conservación. Este es un método de salvamento solamente. O sea, me acaban de dar una cepa microbiana y como todavía no sé qué hacer con ella, lo voy a subcultivar. Vale, ok, está bien, subcultívalo, pero no te quedes como método de conservación porque tarde o temprano vas a perder al microorganismo y entonces obviamente vas a tener todos los problemas del mundo, ¿va? Entonces, chicos, estos son los métodos de conservación que usamos. Con esta diapositiva terminamos la clase del día de hoy. Decirles que con esta diapositiva no solo terminamos la clase del día de hoy, sino terminamos todos los temas para el primer parcial. ¿Sale? Por lo tanto, entonces, alguna duda, pregunta que quieran hacer, chicos, estoy a sus órdenes. En caso de que no haya preguntas, les pediría de favor a todos que prendieran sus cámaras para poder tomar la foto de la clase de hoy. Ya recuerden que es lo que necesitamos para poder hacer el reporte de que sí estamos con ustedes en todas las clases. Y mientras prenden las cámaras, se vale preguntar, no, no esperen a que yo les diga, ya nos tomamos la foto. No, 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 podemos seguir chambeando, preguntando y Profe, todo lo que entonces el ustedes. jueves es el examen. Sí, 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 a menos de que ustedes me digan que lo quieren cambiar de día, yo les doy clase el jueves y ustedes me eligen el día. Creo que fue algunas de las cosas que les dije que era válido. Creo que no, ¿verdad? En la presentación inicial no les dije, pero bueno, o sea, las fechas de exámenes no son a sangre, ¿no? O sea, si ustedes me dicen, maestro, no estamos listos, tendríamos que hacer una votación ahorita a mano alzada virtual. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que yo les lanzaría una pregunta y les diría, chicos, ¿están listos para hacer examen el jueves? Y les diría a todos los que digan que sí, alcen su mano virtual. Entonces contamos las manitas alzadas y ya les digo si ganamos o perdimos. Y en caso de que se posponga para otra fecha, entonces ustedes me tendrán que elegir la fecha, pero tendrá que ser o martes o jueves en horario de clase. No cambiaría esto para nada. Y siempre y cuando no se vaya fuera del semestre, por supuesto, ¿no? Claro está, porque luego a veces no están listos ni para el segundo, ni para el tercero, y así se la llevan, entonces, pero no pasa nada, mientras todos los exámenes estén dentro del periodo de calificaciones, es válido. Entonces, a ver si ya está la mayoría, voy a decir 1, 2, 3, voy a tomar la foto y ahorita les pregunto del examen, ¿sale? Entonces, ok, ya se está actualizando, espérenme porque ya algunos más prendieron cámara, ¿sí? De hecho, vamos a detener la grabación para que no